Buenos días, comunidad cristiana, y bienvenidos a una mañana en los Salmos. Estamos en el Salmo 64. Ojalá que tenga su Biblia abierta, algo para tomar unos apuntes conmigo y tal vez un café o un té caliente a su lado. Esta mañana el Salmo 64, si quiere una frase para recordar de qué se trata el Salmo o qué se está comunicando por medio del Espíritu de Dios usando el salmista, es lo siguiente. Dios responderá a la persecución de su pueblo. Dios responderá a la persecución por su pueblo, en particular la persecución que está viniendo por su fe en el Mesías y viviendo por el Mesías prometido de Dios. Pero esa es la frase para recordar. Dios responderá a la aflicción de su pueblo. O si quiere verlo de otra manera, Dios no ignora el sufrimiento de los que han puesto fe en su Cristo. Es así el punto grande. Y esto podemos verlo en el versículo 10, porque este salmo es un salmo de lamento, del versículo 1 al 9, vamos a verlo en breve momento, pero mire cómo termina el lamento, y esto nos va a dar el punto grande. El lamento, este salmo de lamento, este salmo de queja, como se dice, el dolor expresado, versículo 10, se alegrará el justo en Jehová, en Yahweh, el gran yo soy, el nombre divino, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Este es el fin escatológico de los que han puesto fe en el Cristo, ¿verdad? Así que vemos esto como la verdad central de este salmo de lamento, finalizando con Dios respondiendo a la persecución, la aflicción y el sufrimiento que ha estado pasando el salmista. Y con eso en mente, antes de terminar, les daré un bosquejo del salmo, que tal vez nos puede ayudar a ver el esqueleto, el esquema, el flujo de pensamiento, y tal vez nos puede ayudar también a compartirlo con alguien más, o si estamos preparando para enseñarlo, podemos enseñarlo a alguien más. Y ese bosquejo se lo doy al fin, pero quiero que veamos en este lamento que va a iniciar con una pedida de auxilio y ayuda por el salmista. Va a incluir tres personajes, tres personas en este salmo. Primero va a ser Dios. Dios es la persona a la cual se está acudiendo el salmista, y recordando que las escrituras y los salmos son diocéntricos. En otras palabras, cuando leemos los salmos y las escrituras, son primordialmente de Dios y no de nosotros. Así que cuando veamos las escrituras, buscamos ver qué es lo que se está comunicando de Dios, y no simplemente aplicar cosas primordialmente a nosotros. Así que vemos esto de nuevo en el Salmo 64. 64 nos dice que Dios es el que acude el salmista, y lo vemos en el versículo 1, véalo conmigo. El lamento inicia: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Dios céntrico. En la aflicción del salmista, el único que lo puede ayudar del temor del enemigo, el único que puede hacer algo acerca de su problema, aflicción y lamento, es Dios. Y luego si vemos el versículo 9 y 10 de nuevo, concluye con Dios contestando. El versículo 9, entonces temerán todos los hombres. Esa es la conclusión de las peticiones del salmista, el fin escatológico. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. De nuevo, es diocéntrico, la fama, la gloria, la exaltación del Dios de Israel. Y entenderán sus hechos. La meta de contestar al salmista va a resultar para la fama, la exaltación del trino Dios. Y como ya leímos el versículo 10, se alegrarán el justo en Yahweh, en Jehová, y confiarán en él. Este salmo es diocéntrico, y la persona que estamos viendo aquí es Dios. Ahora hay otros dos, y los otros dos son los que confían en Dios, y la manera de confiar en Dios, de acuerdo al salmista, si recordamos el inicio de los salmos, es por medio de el ungido rey de Israel, que es figurado
Realmente, pues, porque David era persona histórica y es persona histórica, pero apuntando al rey mesiánico que Dios iba a escoger. Y el Salmo 2 es una excelente llave de interpretación para los salmos y entender que estos creyentes estaban esperando en el Mesías, el Mesías que iba a heredar todas las naciones, toda la herencia, toda la tierra, y eso es Salmo 2:9. Y esta es la manera que confían en Dios. Vemos una persona descrita que confía en Dios, y este es el salmista. Sabemos esto porque el versículo 1 dice que él es el que clama a Dios y le pide a Dios que lo escuche. El salmista es el que confía en Dios. El versículo 4 sigue describiendo a estos que han confiado en el Mesías como el íntegro. El versículo 10, el justo, los que confían en Él. Versículo 10, los rectos de corazón. Así que vemos a Dios y luego vemos los que confían en Dios mediante el Mesías. Y luego vemos otra introducción en los salmos y en este salmo de otra tercera persona y una definición de otras personas. Y estas son los que rechazan a Dios, rechazan su reinado y rechazan a Dios mediante el rechazo del Mesías. Desde el Salmo 1 a concluir todos los salmos vemos a los que están en contra del Mesías, los que no están en el camino donde hay ríos y corrientes de agua que dan fruto a un árbol constantemente. Vemos a los que no estarán de pie en la congregación de los justos, y esto sigue continuamente. Los que no quieren besar, el Salmo 2, versículo 9 al 12, las manos traspasadas y perforadas del Rey, el Mesías de Dios. Y aquí lo vemos de nuevo, y el versículo 1 al 9 va a describir a otro tipo de persona, el que rechaza a Dios y su Mesías, y es el impío, el incrédulo, el que no es justo mediante la fe en el Mesías. Y mire cómo se describe. El salmista dice que son enemigos. En el versículo 1, guarda mi vida del temor del enemigo. Y aquí esto significa que los enemigos del salmista se han hecho enemigos del salmista por su alianza o su lealtad a Dios y su Mesías. Y esto es donde está derribando la persecución. Y luego sigue describiendo en el versículo 2, lo llama malignos. Versículo 2, hacen iniquidad. Versículo 3 en adelante describe que usan su lengua para mal. Y hace un énfasis grande de el uso de su lengua. Cuando habla del incrédulo, esta tercera persona, es alguien que está usándola, hace una metáfora como un soldado con una lanza tirándola. Y mire lo que dice acerca de el incrédulo y su uso de su lengua. Versículo 3 dice, afilan como espada su lengua, lanzan cual satea suya palabra amarga. Y esto significa que la persecución que está recibiendo el salmista también incluye ataques verbales, ¿verdad? Charles Spurgeon dijo que ninguna arma es tan terrible como la lengua que ha sido afilada en la piedra afilador del diablo. Y es muy cierto, la lengua causa tanto daño. Y aquí la descripción de esta tercera tipo de persona, los que negan al Mesías y están en rebeldía a Dios, son descritos como gente que usa su lengua. Y en particular, el salmista dice que en el versículo 4, mire esto, dice que para asetar a escondidas al íntegro, y luego dice, de repente los asatean y no temen. Esta es la idea aquí, y él va a hacer un gran énfasis acerca de esto mientras él describe al incrédulo y al impío que está persiguiendo al salmista, y dice que no temen. Y la idea aquí es que no temen a Dios. Ese es el punto. No están preocupados de que va a haber un día de dar cuentas. No tienen en mente ni les importan sus arrogancia, el juicio que viene. Y el salmista hace gran énfasis de esto, no solamente por la frase no temen,
sino por cómo él usa unas frases, varias frases y sinónimos para decir que lo hacen en secreto. Y hablaremos eso en cómo se conecta con no temer a Dios. Pero mire esto conmigo. Vamos a hacer esto. Mire con el versículo 2 y empezamos a hacer apuntes juntos, describiendo a esta tercera persona, este incrédulo, el que rehúsa el señorío del Mesías y poner fe en la misericordia de Dios por medio del Cristo. Dice el versículo 2, escóndeme del consejo secreto de los malignos, ¿ok? Mire y circule secreto, y luego mire la segunda línea poética, de la conspiración. De nuevo tiene esta idea de planificar en secreto. Dice, la conspiración de los que hacen iniquidad. Versículo 4 dice, para asietar a escondidas. Si vemos el tema que se está desarrollando aquí. Y luego mire el versículo 5, la tercera línea, la segunda y tercera línea poética, dice, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Esto es el punto. El incrédulo es descrito, el que está oponiéndose en contra del Mesías, está rehusando su misericordia que Yahweh está proviendo mediante el Cristo. Se describe como alguien que no teme a Dios. Literalmente lo dice así, no temen, el versículo 4, y luego el versículo 5 lo amplifica cuando dice, ¿quién los ha de ver? Dios no llamará a cuentas, no hay un Señor, no hay resurrección entre los muertos, no hay vida después de aquí. Cualquiera sean las excusas, pero el punto es Dios no hará. Y por lo tanto yo puedo vivir como quiera. Y esta es la actitud del rebelde, es la actitud del que no le pertenece al Mesías, y son los que están atacando al salmista. Mientras leía esto, lo que me sorprende del Salmo es que lo están haciendo en secreto, pero no es en secreto. Una característica del incrédulo, el salmista, mientras observa esto, es que el incrédulo vive como que si Dios no lo estuviera viendo. Charles Spurgeon habló mucho de esto cuando él hablaba de lo que él decía que son ateos prácticos. Y él llama a un ateo práctico profesores de fe que dicen creo en Dios, pero durante la semana viven como que si Dios no existe. Y aquí vemos al incrédulo descrito así, que tal vez intelectualmente sabe que hay un Dios, pero no le importa de nada en su vivir. Y la manera que esto se manifiesta es que hace todo su mal en secreto. Y no nomás esto, otra manera que el salmista dice que se manifiesta esta falta de temor en Dios es por el uso de su lengua. Y esto lo hace de gran énfasis. Mire de nuevo, en el versículo 2 dice que escóndeme del consejo secreto de los malignos. El consejo secreto es la imagen de gente conspirando y planificando con su boca haciendo daños. Y luego él dice la conspiración, de nuevo un sinónimo para elaborar esto, gente usando su lengua para hablar mal y planificar daño a los demás. Y sigue en el versículo 3, afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. De nuevo vemos que el que no teme a Dios usa su lengua para causar daño a su prójimo. La usa para hablar mal de los santos. La usa para hablar mal de Dios. La usa para hablar mal acerca de los que le pertenecen a Dios. Hoy podemos decirlo de la siguiente manera. El incrédulo usa su lengua para atacar a la iglesia, para atacar a los que sirven al Mesías. Y vemos esta descripción de los que no temen a Dios. Ojalá que esto nunca se diga así de la iglesia. Yo creo que por esto Dios lo tomó tan serio cuando la iglesia usa su lengua de esa manera, porque nos pone en una categoría que no pertenecemos mediante la sangre que nos redimió en el Mesías. Me recuerda de Números 12 con Miriam y Aarón, que estaban hablando mal del siervo Moisés y estaban actuando como que si no fuesen redimidos de esa manera de vivir.
Y más importante, como que no temían a Dios, porque Dios estaba presente dando audiencia a sus palabras. Pensemos en eso, que Dios está presente dando audiencia a nuestro hablar. Sí, esto es lo que enseñan las Escrituras, esto es la verdad. Así que esto es, al punto es que el salmista, cuando los describe el incrédulo, así los describe, una vida sin temor. Y lo que me llama la atención es que, Señor, cuida mi lengua. Creo que en uno de los salmos el salmista dice, pon guardas sobre mi boca. Y yo creo que puedo relacionarme con él, y tal vez usted, si es creyente también. Señor, que podamos vivir una vida de agrado ante tus ojos, que esta lengua sea, como dijo el apóstol, todo lo que proceda de nuestra lengua sea para edificar al oyente. Y vemos esta descripción de el que está atacando al salmista. Así que hay tres personas: Dios, los que confían en el Mesías de Dios, y los que rechazan a Dios y viven en una vida sin temor a Él, y da las características de conspirando en secreto y usando su lengua secretamente para causar daño al pueblo de Dios. Y esto, dice el salmista, es un acto de rebeldía hacia Dios. Entonces, entre esos tres, el mundo entero tiene que caer. Si usted lee la Biblia enteramente, ve que esto es la manera que se divide la humanidad. Está Dios observando, el Creador, que ha prometido misericordia al mundo que lo ha ofendido y constantemente vive en rebeldía. Y luego está el pueblo redimido, que Dios ha elegido mediante la fe en el Mesías, y que los que son salvos mediante la fe en Cristo Jesús han sido renovados con nuevos deseos. Son los justos, son los íntegros, son los que en el versículo 10 mirarán la misericordia de Dios mediante la soberana gracia de Dios. Pero también están los que viven y siguen viviendo en rebeldía, los que rechazan a Dios y por lo tanto rechazan a los que pertenecen a Dios y su Mesías. Ojalá que mientras estudiemos esto, el creyente vea consuelo en ver que hay un día escatológico, acuerdo a los últimos versículos que vamos a ver en un breve momento, donde hay rescate, y que aunque hay sufrimiento para los elegidos de Dios en el Mesías, hay un tiempo de rescate y de alivio. Y que el que está en rebeldía al Mesías vea que Dios no está ignorando nuestro pecado. Y eso nos lleva a ver los últimos versículos en breve. Y los últimos versículos en breve concluyen de esta manera. En el versículo 7 en particular dice, mas Dios los herirá con saeta. Esto es muy interesante, la saeta que los enemigos estaban usando para causarle peligro a los santos. Ahora se está reversando la situación, los roles han cambiado, más Dios o pero Dios, aquí ha cambiado la cosa, llegará un fin a eso. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los ven. De nuevo, el salmista haciendo algo ha cambiado drásticamente en rol. El versículo 1 habla del salmista creyente, líbrame del temor de mis enemigos. Y luego vemos el versículo 8, y ellos son los enemigos son los que están espantados al ver la manifestación del juicio de Dios. Y vemos esto continuo en el versículo 9, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Van a ver que Dios fue quien dijo ser, y que los santos que han confiado en la misericordia del Mesías recibirán lo que ellos confiaron, y que los que han rechazado recibirán lo que es justo, cuál es el juicio de Dios. Termina con tonos claros el salmista de escatología, del fin, de la recompensa de los santos y del juicio de los que rechazan al Mesías. Se alegrarán, dice el versículo 10, el justo en Jehová, y confiarán en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Punto grande es Dios responderá a la persecución de los que han confiado en su Mesías. La aflicción sí pasará, pero será temporal, llegará a su fin.
Dios no ignora la persecución de su pueblo. Y esto debe de servir como ánimo. El salmista en cierta manera levanta el rostro de la iglesia que sufre persecución, cual él ha probado, y dice: levanta la cabeza y mira que tu Dios es fuerte, soberano, fiel y lleno de amor. Este salmo de nuevo es Dios-céntrico, y eso es la meta que quiere el salmista llevarnos. Quiere que veamos: Dios es justo, Dios es omnipresente, Dios es veraz, sus palabras fueron fieles, Él es fiel, Él es salvador. Quiere que el salmista quiere que observemos todo esto y cobremos ánimo aún en las aflicciones y sufrimientos que pasemos en esta era mientras esperamos el Mesías. Esto es el punto grande del salmista. Ahora, quisiera dejarles con un bosquejo, y si me permite, concluimos con una cita por Juan Calvino acerca del Salmo 64. El bosquejo es en la siguiente manera, y va a ver usted el flujo de pensamiento del autor. El versículo 1 al 2, el salmista David quiere que veamos que Dios es en quien él está acudiendo. Vemos sus peticiones: escucha, oh Dios, guarda mi vida, escóndame. Del versículo 1 y 2, él nos enseña a quién él acude. Así que si está poniendo un título al versículo 1 y 2, es Dios es quien David acude por consuelo, ayuda, auxilio, algo así. Y versículo 3 y 8 vemos que Dios está siendo arrogantemente ignorado. El versículo 3 al 8 describe al impío, el incrédulo, que vive diariamente sin temor a Dios. Da una descripción, el salmista, en el versículo 13 y 8, de sus perseguidores. Y esa descripción de sus perseguidores es una descripción de hombres arrogantes que no temen a Dios. Y recordemos que solo hay tres personas en esta creación que vemos en esta creación entre Dios. Es Dios, el incrédulo y el que ha puesto fe en el Mesías. Eso es lo que estamos viendo en el Salmo. Después de esto, en el versículo 7 y 10, vemos el Dios que contesta, o el Dios que trae un fin escatológico, o el Dios que va a retribuir justicia y misericordia como Él ha prometido. Termina este salmo mirando hacia el juicio que va a venir en contra de los que rehúsan el Mesías, y la misericordia, bendición y la alegría que va a venir a los santos que estaban sufriendo. Es más, note algo, en el versículo 10 dice: se alegrará el justo. Y mire cómo inició el salmo. Dice el salmo, versículo 1 y 2: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Así que el salmista inició pidiendo: Señor, ayúdame en el temor que tengo para que pueda confiar en ti y que te pueda ver a ti. El salmo termina con alegría. Dios le contestó su petición por medio de demostrarle a él que Dios es fiel, Dios es soberano, Dios es justo. Así que termina el 7 y 10 con tonos escatológicos, y puede escribir como una frase: Dios a quien retribuye juicio y recompensa. Y ese es el Salmo 64. Y si me permite, déjeme terminar y concluir con una cita de Juan Calvino acerca del Salmo 64, que da un excelente sumario acerca de este Salmo. Y él dice lo siguiente: dice el amado reformador, este Salmo expresa el lenguaje de lamento y oración. David, para que pueda inclinar a Dios a compadecerse de su caso, habla con Dios de la injusticia y la crueldad, las intrigas y el engaño de sus enemigos. Al cierre de su oración, sus ojos se dirigen a Dios en anticipación de un gozo por la liberación de las manos de sus enemigos que está pronto por venir. Qué buen sumario.
acerca del Salmo 64. Cristiano, Dios no está ignorante de nuestro sufrimiento. Dios responderá como ha prometido mediante el Mesías Jesús que viene pronto.